Guillain-Barré y de repente se apagó el computador, casi que salió en chispa, y pensé que nada se había grabado, pero finalmente rescaté el archivo. Así que por lo menos tienen el PowerPoint de la clase de sistema nervioso periférico y tienen el video, que acabo de hacerlo, la primera parte, de la clase de sistema nervioso periférico. Está como video en la carpeta compartida. ¿Ya? Así que para que si tienen tiempo y no están estudiando cirugía o tienen un ratito, también lo vean durante el fin de semana para que después las próximas clases veamos más bien las dudas, ¿ya? Y ahora, durante el fin de semana les grabo la segunda parte y también se las voy a grabar para que ustedes las puedan revisar como video y después hacer las preguntas de la clase. Hoy día nos toca sistema, el título, bien especial también, sistema nervioso central. Si vamos a lo que les acabo de decir, es igual de curioso el nombre, porque en realidad lo que hemos visto hasta ahora, casi la mayoría es sistema nervioso central. Entonces, ¿qué significa esto sistema nervioso central? Significa que vamos a ver la patología del sistema nervioso central, que es importante y que no ha sido abordada en las clases anteriores. Y ahí tenemos patologías que afectan el sistema nervioso central, que son infecciosas y las que son inflamatorias, que las hemos dejado todavía fuera y no las hemos visto en las clases anteriores. Entonces, vamos a ver, la primera parte de la clase va a ser meningitis y la segunda parte de la clase va a ser de enfermedades desmielinizantes enfocados en la patología de esclerosis múltiple. ¿Ya? Entonces, denme un segundo para compartir. Eh, 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 tengo videos, no, creo que este no tiene sonido ni video, así que vamos a dejar solo como pantalla para que no ocupe tanta memoria. Voy a apagar un poquito mi cámara. Eh, 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 eh. Y ¿Me pueden confirmar de que se está viendo la presentación en la pantalla? Sí, profe, se ve. Sí se ve. Perfecto. Recuerden que si tienen dudas o preguntas pueden interrumpir, ¿ya? Esa es la idea de que la clase sea en vivo y en directo. Esta clase tiene la ventaja que ustedes tuvieron pediatría. Entonces, me imagino que hablaron de meningitis, tuvieron infectología, conocen los agentes infecciosos. Entonces, lo que vamos a hacer es ver patología infecciosa que afecta el sistema nervioso central, cómo sospechar clínicamente cuál va a ser el estudio, cuáles son las conductas en cuanto a los tiempos, qué es urgente, qué no es urgente, qué exámenes hay que tener o cuando no es requisito tener exámenes para un tratamiento. Y vamos a aclarar ciertos conceptos que hasta el día de hoy siguen siendo confusos o usados de repente de manera no tan precisa en la medicina en general, ¿ya? Eh, y que en la medida que uno los entienda, además es mucho más fácil poder separar un poco las patologías y entender también el manejo, porque ustedes piensan, si uno habla de meningitis, la mayoría de las personas, incluso los médicos, piensan que meningitis es una patología grave, altamente secuelante, pero en realidad lo que es altamente grave y secuelante es la meningoencefalitis, que son las que conocemos como meningitis bacterianas aguda o todas las infecciones que van a afectar el parénquima cerebral. La meningitis pura, que en estricto rigor es inflamación solo de las meninges, sin compromiso del sistema nervioso central, del parénquima del sistema nervioso central, la mayoría son virales. En el adulto la mayoría son virales y son de virus que comparte con los cuadros gastrointestinales y con cuadros respiratorios como el rinovirus, algunos enterovirus, etcétera, y son cuadros que si bien son muy irritativos de las meninges, con mucho dolor, no son de connotación grave ni son secuelantes.
Sin embargo, sí se deben evaluar, se deben estudiar y manejar, sobre todo lo que tiene que ver con el dolor, porque el dolor, la fotofobia que tiene, la irritación de las meninges, es bien molesto, ¿ya? Entonces, vamos a ir aclarando un poco. Síndrome meningio. Acá aparece fiebre como lo central, cefalea, rigidez de nuca, signos meningios, ¿ya? Recuerden que la rigidez de nuca de la meningitis es a la flexión, ¿ya? Hay que tener la capacidad de diferenciar cuando hay una artropatía cervical y la rigidez es el movimiento de todas las direcciones del cuello. Entonces, meningitis, fiebre, cefalea, rigidez de nuca, que es solo lo central. Las guías clínicas, ¿qué nos dicen? ¿De qué forma deberíamos ordenarnos? Síndrome meningio. ¿Cuál es la diferencia entre síndrome meningio y meningitis? Que aquí aparece como síndrome meningio arriba, que es cefalea con signos de irritación meningia, sin fiebre. ¿Ya? Cuando no hay fiebre y tengo irritación meningia, tengo que pensar en un cuadro que no es infección. Se cayó la internet, ¿me pueden ver ahora? Ahora sí, profe. ¿Qué fue lo último que escucharon? Estaba terminado de decir lo de que fiebre, o sea, Lo el del síndrome de cuadrito, meninge. estábamos en la diapositiva del Sí, cuadrito. Ya, había dicho lo de sin fiebre, era síndrome. exacto. Y ahora estoy compartiendo pantalla, ¿o no? Porque se cayó toda la internet. No, No, todavía no. Ya, ahora vuelvo a compartir la pantalla y retomamos, pero ahora me conecté a una internet que es más estable. ya ¿Ahora sí dice, están viendo? Sí, ya, vamos a seguir, estaba inspiradísima, por suerte me di cuenta que estaba hablando sola. Ya. Entonces, teníamos un síndrome meningio sin fiebre, cefalea ictal, eso es una hemorragia subaracnoidea, la sangre irrita las meninges. Si tenemos fiebre con una instalación subaguda de una cefalea, ahí tenemos que sospechar un agente infeccioso, meningitis. Y ante una meningitis se debe estudiar, ¿ya? Y ahí están los hemocultivos, los exámenes de laboratorio general, y lo que vamos a repasar después se pide en el líquido cefalorraquídeo para la punción lumbar. Y aquí es donde vamos a tener también que hacer una diferencia, porque el tratamiento eh, que se hace de manera, antes de tenerlo de manera empírica, sin resultados del líquido cefalorraquídeo, es urgente cuando tenemos un componente de encefalitis, cuando tenemos una meningoencefalitis, o sea, aparte de los signos de irritación meningia, tenemos algún signo o síntoma de compromiso del sistema nervioso central. Ahí viene el pack que se usa, que va a cubrir sobre todo virus como el herpes
y antibióticos de amplio espectro. Y esos se modifican después según los resultados. Pero es la meningoencefalitis, cuando hay compromiso del sistema nervioso central, la que obliga a aislar el paciente y de inmediato partir con un tratamiento preventivo. Esta esquema se los coloqué aquí por lo mismo. O sea, meningitis es cuando se inflama la meninge, que es lo que está rodeando el cerebro y la médula. Encefalitis cuando es el encéfalo o cerebelitis, o también si hay compromiso de tronco o médula mielitis, eso ya es meningoencefalitis, o sea, tiene otra connotación, hay compromiso del sistema nervioso central. Y esa diferencia es bueno entenderla porque a veces en los textos o incluso entre médicos hablamos de meningitis y metemos todo, las meningitis y las meningoencefalitis en la misma bolsa. Y ahí es cuando de repente no se entiende la diferencia en el manejo de un paciente que inmediatamente es aislado, se le parten corticoides, antibióticos de amplio espectro y otros que no, que solo se dejan no aislado, con analgesia, con la luz apagada en la pieza, cuando mentalmente meningitis debería ser lo mismo. Hay una diferencia. Si esta meningitis en realidad es meningoencefalitis, tiene un manejo, y si es una meningitis pura, tiene un manejo distinto. Y eso a veces cuesta un poco entender. Síndromes meningios con signos de gravedad, como ven arriba, lo que se refiere a gravedad en realidad son signos de compromiso del encéfalo, o sea, encefalitis, compromiso de conciencia, cuali o cuantitativo, convulsiones, focalidad neurológica, compromiso de pares craneales, el coma. El púrpura le da una connotación de gravedad porque está relacionado a un compromiso sistémico y a un agente infeccioso, ya que es el meningococo. ¿Cuándo se van a pedir exámenes previos, escáner, antes de una punción lumbar? Ya, esta imagen se la coloco porque es para reflexionar. Así como en epilepsia, antiguamente uno tenía que elegir qué pacientes se les hacía resonancia y hoy se sabe que ante crisis convulsivas no provocadas, los pacientes les hacemos resonancia. En la medida que podemos, y la mayoría de los hospitales tienen escáner, incluso los hospitales más pequeños tienen escáner, la idea es ojalá hacer un escáner antes de hacer la punción. Si no tenemos escáner, hacer un fondo de ojo, descartar signos de hipertensión endocraniana y ahí podemos hacer la punción lumbar. ¿Ya? La tabla de la derecha es la típica tabla con los valores de normalidad para los distintos componentes que se miden en el líquido cefalorraquídeo. Ya, los leucocitos, polimorfonucleares, glucosa, proteína. También se pueden medir la presión de apertura cuando uno hace la punción, ¿ya? Y eso se hace con una herramienta especial que es como, se parece al aparato con que uno toma la presión, el relojito, se conecta al trocar y cuando uno empieza a drenar el líquido cefalorraquídeo, toma la presión. Esta es la tabla clásica resumen, que ustedes ya la vieron en pediatría, donde están los valores normales, cómo se altera en los patrones bacteriales, virales y tuberculosis y hongos. ¿Qué estudiamos en el líquido cefalorraquídeo? Que también es importante porque cuando hacemos una punción lumbar es un examen invasivo. Por lo tanto, si se nos olvida algo, no podemos volver como si fuera a hacer un examen de sangre o indicar otra punción lumbar para hacer lo que nos falta. Se hace el estudio, el citoquímico, que es el físico-químico, donde van las proteínas, el estudio, el recuento de células, que es el antiguo citológico, que hoy día uno escribe recuento de células, donde están los eritrocitos, los blancos, divididos en polimorfos y mononucleares. Y después se empezó a nombrar como estudio de recuento de células porque el citológico a veces se confunde con las muestras que van a medicina en la parte que ven histología, ¿ya?
porque también hay un examen citológico para células neoplásicas y eso lo hacen en la parte que ven las biopsias. ¿Ya? Entonces, para que no se confundan, uno le pone físico-químico, estudio recuento de células, gram cultivo corriente, micoplasma no se hace rutina, además los PCR han sido bastante sensibles, acá les voy a explicar, el ADA no se hace de rutina tampoco, late criptococo, ni tampoco ya estamos haciendo tinta china, este es el esquema clásico. ¿Por qué? Porque ahora se cuenta con un panel PCR que se llama encefalitis meningitis. Las PCRs tienen mucho mejor rendimiento que los cultivos y son mucho más rápidos. ¿Ya? Entonces, hoy día se pide panel PCR encefalitis meningitis y eso incluye herpes simple, zóster, incluso dividido por sus clases, los enterovirus, tuberculosis, listeria, citomegalo, Epstein-Barr, el VIH no, el VIH hay que pedirlo en sangre, no se pide rutina en líquido. Toxoplasma se pide también aparte, virus JC, si uno tiene sospecha también lo pide como, pero como PCR, ¿ya? En sangre también se pueden pedir PCR y ahí va a depender un poco de la sospecha diagnóstica y los frotis de gota gruesa no se hacen tu rutina, se usan más en las sospechas de malaria. Por lo general, en estudio de líquido cefalorraquídeo, entonces es el citoquímico, que es el físico-químico, recuento de células, cultivo, gran cultivo, se piden bandas oligoclonales e índice IgG, que eso es para patología inflamatoria no infecciosa del líquido cefalorraquídeo, pero se pide de rutina, y se pide la PCR, encefalitis, meningitis. ¿Ya? Y con eso tenemos cubierta la gran mayoría de los agentes y, si es posible, en el centro donde estamos, pedimos guardar una muestra para posteriores estudios si es necesario. Vamos a partir con meningitis bacteriana aguda. ¿Ya? La meningitis bacteriana aguda es por definición una meningoencefalitis. ¿Ya? Existen factores de riesgo como tener infecciones sistémicas, respiratorias, parameningias, como la otitis media, dental, sinusitis, tener un traumatismo encefalocraniano abierto, cualquier cosa que implique una brecha meningia, como tener una neurocirugía, también en algunos tipos de fracturas. ¿Ya? Entonces, como ven al lado derecho, puede venir desde los vasos de la gente, desde afuera, atravesando el cráneo, desde el hueso, desde el oído, desde fracturas de cráneo, desde cavidades perinasales y desde siembra hematógena de distancia. Esto es lo mismo. Y acá, esto es para que se les grabe. La meningitis bacteriana aguda, dejada su evolución natural, tiene solo un camino, que es progresar. No se cura sola. Vean la imagen del lado izquierdo, van a ver cómo están ahí levantando la dura madre y se observa cómo bajo el aracnoide la colección blanca corresponde a pus, secreción purulenta que invade los surcos al mismo tiempo que va a invadir el encéfalo, las raíces y todo lo que esté en el espacio subaracnoideo. La mortalidad de una meningitis bacteriana aguda llega a 37%, es alta. Las secuelas, 52%. En los adultos, estamos viendo adultos sobrevivientes. Por lo tanto, una meningitis bacteriana aguda es grave, ¿ya? Es una emergencia médica. La causa va a ser variable, va a depender de la edad del paciente, la gente, si hay factores de riesgo y también de la situación epidemiológica de la región donde se presente el caso. Cuando hablamos de adultos, los dos agentes más frecuentes es el neumococo y el meningococo, ¿ya? Inicialmente era el meningococo, pero desde que se incorporó la vacunación masiva contra el meningococo, tomó el primer lugar el neumococo. ¿Ya? Y hoy en día ya existen programas para inmunizar contra neumococo, por lo menos a las poblaciones de riesgo. ¿Ya? No es masivo como el meningococo, pero sí.
Y también le siguen un agente olvidado que es la listeria. Vamos a seguir. Esto es para mostrar la efectividad en la prevención de meningitis con la incorporación de la vacuna. Ahí ven cómo se quiebra en el año 99-2000 la curva de los casos cuando se empieza la vacunación para el meningococo masiva, ¿ya? O sea, fue realmente una medida muy efectiva. Entonces, neumococo primero, meningococo. Y en tercer lugar está entre el estreptococo grupo B y la listeria. El hemófilus es más de los niños, se ve poco en los adultos, ¿ya? Para que no se olviden que es una meningitis bacteriana aguda. Entonces, vamos a partir con el meningococo, que entender las diferencias con el neumococo es importante, porque se pueden hacer con facilidad y implican medidas distintas. El meningococo da meningitis en brotes epidémicos. Es muy agudo con compromiso de conciencia, con púrpura y shock circulatorio, ¿ya? Siempre que un paciente llegue comprometido de conciencia, tienen que vestirlo. Estas lesiones que se ven a la derecha, incluso cuando son en cuantías muy pequeñas, son bastante orientadoras hacia un meningococo. ¿Y por qué es tan rápido, o sea, tan importante poder determinar que es un meningococo? Porque requiere un aislamiento urgente el meningococo, porque se transmite por la vía aérea. Y ahí están los casos en que uno tiene que identificar, avisar, identificar contactos y uno al mismo tiempo tomar medidas de prevención para no estar en contacto directo con el paciente y ese paciente debe ser aislado, ¿ya? Es un diplococo gram negativo, anaerobio, existen varios subgrupos. Se aloja en la garganta, se transmite por secreciones respiratorias, pueden haber portadores asintomáticos y la incubación es de 1 a 10 días. ¿Quiénes deben recibir tratamiento preventivo? Esto es importante. Las personas que viven y duermen con el paciente o están en el mismo lugar por 5 horas o más, en un recinto que sea cerrado y pueden haber estado expuestos a secreciones del paciente, hasta una semana previa al inicio de los síntomas. Y de ahí, desde la semana en adelante, todas las personas que cumplan esos requisitos deben recibir tratamiento antibiótico profiláctico, ¿ya? Y eso es cuando antiguamente las radios decían, todas las personas que viajaron en la micro a, no sé, pues, a Coyipulli, la micro número tanto, de tal horario, acérquense al hospital, porque efectivamente si era un viaje que era prolongado, un lugar cerrado, eso tenía que considerarse tratar, o sea, no tratar, sino un tratamiento preventivo, que lo más usado, porque puede ser ciprofloxacino, ceftriaxona, es el ciprofloxacino, que es una dosis única. El neumococo generalmente ocurre en personas que tienen factores de riesgo, ¿ya? Que han tenido infección respiratoria, alcohólicos, pacientes que tengan cirugía con esplenectomía, diabéticos, que tenga pacientes con infecciones valvulares cardíacas, lesiones o traumas craneales, otitis o neumonias previas, dan rápidamente focalidad neurológica. Y de nuevo, focalidad neurológica es una meningoencefalitis, es una meningitis bacteriana aguda, por lo tanto es una urgencia. Este tipo de meningitis o meningoencefalitis tiene más riesgos de secuela que la meningitis por el meningococo. ¿Por qué? Porque este agente lo que hace es generar una fibrosis alrededor de los pares craneales, sobre todo en la base del cráneo, ¿ya? Y esto puede producir lesiones de pares y también puede producirse lesiones del parénquima cerebral. ¿Cómo y cuál va a ser el enfoque? El enfoque va a depender del agente infeccioso. Cuando tenemos una meningoencefalitis y no tenemos un agente identificado, tenemos que usar un esquema que incluye la mayoría de los agentes y lo más utilizado es la ceftriaxona,
Y la ceftriaxona puede ser con ampicilina o con banco, dependiendo si sospecho listeria. Y aunque la banco se usa más para los niños, pero por lo menos la ceftriaxona. Y luego, según el antibiograma, uno va a ir a ajustar el tratamiento. Si la infección o la meningitis bacteriana es post cirugía, el primer agente infeccioso es el Staphylococcus aureus, ¿ya? Más inmunodeprimidos, pacientes hospitalizados. Más abajo en la lista están las enterobacterias, Listeria, Pseudomonas y el Acinetobacter. Pero el Staphylococcus aureus está en primer lugar y por lo general tiene una respuesta bastante buena al tratamiento antibiótico. ¿Cuál va a ser el diagnóstico de una meningitis bacteriana aguda? Todos los otros tipos de meningitis. Las virales, la hemorragia subaracnoidea, las meningitis química, por ejemplo, algunos fármacos como las inmunoglobulinas pueden producir una irritación química de las meninges y dar signos meningios sin ser una meningitis infecciosa. Las meningitis tuberculosas por hongos, o sea, todos los agentes que pueden causar meningitis, y también no olviden que las células cancerosas pueden invadir, así como en el peritoneo, pueden invadir el espacio subaracnoideo, que es lo que llamamos carcinomatosis meningia, y también irrita las meninges, ¿ya? Sobre todo en pacientes oncológicos tienen que considerarlo. Una reflexión en relación a los dos principales y por qué es tan importante esta diferencia de meningococo y de neumococo. Si bien lo que les acabo de decir y lo que dice la teoría es que la meningitis por neumococo es la más circulante por la fibrosis de la base de cráneo y compromiso de pares craneales, eso no quita que el meningococo, además del componente importante infeccioso, contagioso, que necesita un aislamiento especial y una profilaxis especial, también puede generar secuela. Puede ser que estadísticamente sea mucho menos que el neumococo, ¿ya? Pero ahí está el caso de un chico que recibí yo cuando estaba formándome como neuróloga, un chico de 21 años que llegó comprometido de conciencia al servicio de urgencia, lo trajeron en ambulancia y estaba comprometido con conciencia, signos meningios positivos. Yo le destapo tórax y tenía pequeñas lesiones en el tórax, ¿ya? Lamentablemente ni la ambulancia ni nadie avisó, por lo tanto después como hicimos examen neurológico, estuvimos puestos a mucosa, tuvimos que hacer tratamiento preventivo, ¿ya? Pero este chico fue tratado precozmente porque era una meningoencefalitis con aciclovir, con el ceftriaxona y con ampicilina, ¿ya? Que es de inicio inmediato ante la sospecha en una meningoencefalitis. El paciente evolucionó primero en coma, cayó en ventilación mecánica. Este paciente joven salió de la ventilación mecánica súper bien, no tenía daño de parénquima encefálico, lo que era un éxito, pero cuando despertamos el paciente no veía, había hecho una lesión irreversible de ambos nervios ópticos por fibrosis alrededor de los nervios ópticos por el mismo agente, por el meningococo. Y si bien se hizo todo cual está planteado en los esquemas en la actualidad, aún así no pudimos prevenir esa secuela. Entonces, a pesar de que las estadísticas de repente digan que uno puede ser más seculante que el otro, eso no implica que el otro no pueda ser seculante. Y para bien o para mal, la mayoría de las meningitis y meningoencefalitis las van a recibir ustedes si están trabajando en algún servicio de urgencia. Y en ese caso, la conducta inmediata, lo que ustedes hagan, va a tener que ver con el pronóstico del paciente y también con la diseminación de la enfermedad en el caso del meningococo. También existe meningitis tuberculosa. Recuerden que hay una tabla, tiene otras características en el líquido cefalorraquídeo. Si bien había bajado la tuberculosis históricamente, después hubo un aumento con la aparición del VIH, vuelve a bajar con los tratamientos efectivos para el VIH con preservación del recuento de CD4. Sin embargo, cada día más se usan terapias más efectivas inmunomoduladoras para las enfermedades autoinmunes. Y eso también ha hecho que de alguna forma se haga más frecuente este agente nuevamente en relación a estas terapias, ¿ya? Su evolución
o sea, 2/3 vienen de otros órganos, evoluciona en 1 o 2 semanas, tiene una alta mortalidad, por eso hay que sospecharle y por eso que la PCR trae el agente de la tuberculosis dentro del kit PCR, puede afectar a todas las edades, tiene compromiso el estado general, la fiebre suele ser leve. Puede tener alteración de conciencia, confusión, síndrome meningio. Nuevamente, esta meningitis por TBC en realidad es una meningoencefalitis. Y al igual que el neumococo hace bastante fibrosis de la base de cráneo y produce una meningitis basal, por lo tanto también es capaz de generar secuelas importantes de los pares craneales. Entonces pueden ver ahí en la imagen cómo está visto el encéfalo desde abajo y lo que está indicando la flecha justamente es la fibrosis que produce este agente y ustedes ahí ven cómo va ocluyendo vasos, va comprimiendo pares craneales y esto puede ser finalmente lo que genere una secuela. ¿Ya? Entonces, ante la sospecha, al igual que otra meningitis, siempre tomar la punción lumbar, al menos que sea una meningitis pura, se hace apenas tomado el líquido, se debe iniciar el tratamiento preventivo. Y recuerden que si están ante una meningoencefalitis, que esto también es importante, que es distinto, ustedes ya saben, de meningitis, que son solo la irritación meningia, ante una meningoencefalitis, si yo no tengo posibilidad de hacer una punción lumbar, es tan importante el tratamiento empírico precoz que hay que instalar el tratamiento y no pierdo la posibilidad de aislar a la gente, porque se ha visto que el rendimiento en los cultivos y en las PCR del líquido 24 horas después de iniciado el antibiótico y el corticoide no cambia. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene que trasladar porque no puede hacer una punción lumbar, la sospecha de una meningoencefalitis, no puede esperar 24 horas que llegue a un lugar donde le puedan hacer una punción lumbar. Debe, en una meningoencefalitis, partir el tratamiento empírico lo más precoz posible. ¿Ya? Y antes de la punción, escáner si es que es posible también. ¿Ya? Los esquemas para el tratamiento de la tuberculosis son con distintos agentes y son distintos dependiendo de la región y van cambiando también con el tiempo. Esto también es importante porque también hay harto error en el concepto de meningitis sifilítica. Eh, el treponema puede invadir el sistema nervioso central de 3 a 18 meses posinfección eh, y puede presentar invasión del sistema nervioso desde la primoinfección, ¿ya? Todos lo relacionamos por error con la sífilis tardía, pero ese es un error de concepto. Existe la sífilis tardía, que corresponde a dos entidades específicas secuelantes, pero existe la meningitis sifilítica y también existen los ACV, que son por una alteración en los vasos también, que es componente de la sífilis. El agente, el treponema, se ve en el sistema nervioso central desde la primera etapa de la infección. La mayoría de las veces es asintomático, por eso estos pacientes se diagnostican cuando ya están en una etapa de sífilis tardía. Esta lesión, que es la meningovascular, es la que está relacionada con aumento de los accidentes cerebrovasculares. Por eso el GES dentro de los exámenes en el ACV pide BDRL, estudio de sífilis. Se trata con penicilina benzatina, 4 a 6 millones cada 6 horas por 14 días. Y este es el mensaje para que se acuerden. Neurosífilis puede ocurrir en cualquier momento desde la primoinfección y no es sinónimo de sífilis terciaria. Esta tablita lo muestra bastante bien. Tenemos un estadio primario, 2 a 4 semanas post exposición, donde está el chancro, generalmente la lesión genital, secundaria, que es 2 a 8 semanas, y puede haber un síndrome sistémico con fiebre, erosiones cutáneas, dolor de cabeza, adenopatías, y en esta fase ya hay invasión del sistema nervioso central, pero también esta fase, y lo es en la mayoría de los casos, asintomática. Después está la sífilis latente temprana, que es el primer año, que es cuando aparece la seroconversión.
Y después tenemos la latente tardía, después del primer año, que puede ser asintomático, y después está la sífilis terciaria, que este es el concepto que tenemos de neurosífilis, que después de un año a década puede estar el compromiso de hueso, cardiovascular y el compromiso cerebral, pero el compromiso cerebral puede ser desde la primoinfección, como meningitis, como una alteración de los vasos sanguíneos asociado a ACV, y en el caso de la terciaria, los cuadros clásicos, la tabes dorsal y la parálisis general progresiva, que son estos los que tenemos asociados a sífilis, pero estos son neurosífilis tardía. ¿Ya? La parálisis general progresiva ocurre 15 años después de la primera infección y se parece a una demencia, hay cambios de personalidad y pueden estar estas pupilas de Algili y Robertson. En la TAES dorsal ocurre también más de 20 años de evolución y hay un compromiso de médula espinal de los cordones posteriores, en que hay un dolor, ataxia, arreflexia, disfunción vesical y también puede estar esta alteración de las pupilas que es característica. Pero mira la parte de arriba, neurosífilis temprana. Puede haber desde la neurosífilis temprana meningitis, alteración de los vasos sanguíneos, y esto desde semanas a meses. La asintomática, la meningitis sifilítica con irritación meningia, fiebre, cefalea, compromiso de pares craneales, se puede ver en la etapa temprana, ¿ya? No es tardía, el compromiso de pares temprano. La meningovascular es la que yo le decía que es la que se asocia a ACV, que también es etapa temprana, no tardía, ¿ya? Entonces, este cuadro es importante, porque este les muestra claramente que están los cuadros clásicos que recordamos, que son los asociados a la neurosífilis tardía, pero existe neurosífilis temprano y la gente invade desde la primoinfección líquido cefalorraquídeo y cerebro. ¿Ya? Un esquemita para poder orientarnos un poco en cuanto al diagnóstico, las células, proteína, glucosa, DRL y la inmunoglobulina. ¿Ya? Esto refleja un poco lo mismo que el cuadro, pero de otra forma para recordarlo de mejor forma. Esa resonancia que está ahí, eso es un estudio de difusión, una secuela de difusión de una resonancia en que se ven estas lesiones hiperintensa a derecha e izquierda, que es y estas están asociados con accidentes cerebrovasculares en pacientes jóvenes, ¿ya? Tienen líquido inflamatorio, BDRL positivo. Por este motivo, se incluyó dentro de los screenings de ACV, dentro de los estudios de ingreso, uno hace estudios para identificar sífilis. La parálisis general, recordando el cuadro, deterioro cognitivo, por eso también en el estudio de demencia, si recuerdan, las demencias también todas uno pide VIH y PDRL. Y la tabes dorsal, que es el compromiso cordonal posterior, con sus características. Después vamos a hablar de agentes de hongos. El que más uno ve es el criptococo. Entra por vía aérea superior, tiene una clínica que es subaguda, da un síndrome meningio, con compromiso con ciencia. ¿Qué significa esto? Que es una meningoencefalitis, papiledema, hipertensión endocraniana. ¿Ya? Más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, que como les dije para la tuberculosis, antes era más frecuente cuando apareció el VIH, pero hoy día es el criptococo, también se ve relación a tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores. Y ahí tienen que tener estas imágenes del criptococo, ¿ya? Le llaman a estas que se ven más a la derecha y la imagen del medio, las imágenes en burbuja de jabón. Lesiones múltiples que además pueden confluir y formar estas lesiones tipo burbuja. Y después vamos a las meningitis asépticas. Concepto de meningitis aséptica habla de meningitis a líquido claro y son las mayorías de las meningitis que son meningitis no meningoencefalitis.
Este es el concepto. La mayoría de las meningitis no meningoencefalitis, que son meningitis con mucha cefalea, fiebre, son la mayoría virales, 80% son de enterovirus. Pueden haber otros virus y también pueden verse en seroconversión de VIH, pero la mayoría de las meningitis virales vienen de agentes infecciosos que generalmente están relacionados a infecciones gastrointestinales y respiratorias. Entonces, ¿qué pasa con el herpes? Porque el herpes también es grave y estamos hablando que acá las meningitis, la mayoría son benignas y son de enterovirus, porque acá de nuevo tenemos que repasar el concepto, por eso es la explicación que a veces no queda muy clara. Meningitis sin compromiso de encéfalo, más frecuente las virales, enterovirus. Meningitis con compromiso de encéfalo, meningoencefalitis aséptica, eso el primer agente que hay que sospechar es el herpes y eso es grave. Si hay compromiso encefálico, es grave. Lo primero que hay que pensar es en el herpes. No sé por qué me quedo acá, pero era más o menos lo que les acabo de decir, ¿ya? Que cuando es encefalitis, meningoencefalitis, ahí tienen que pensar en el herpes, ¿ya? Que es el mismo líquido de la meningitis aséptica, pero acá la clínica marca la diferencia en pronóstico y urgencia. Si es una meningitis pura, agentes virales no secuelantes, uno, no son contagiosos, el paciente no va a aislamiento. Si es una meningoencefalitis a líquido claro, con compromiso del sistema nervioso central, tenemos que empezar en un herpes y eso es grave. ¿Ya? De hecho, como les decía, es la encefalitis más frecuente y grave, aguda. Tiene 30-70% de mortalidad y es altamente secuelante. Recuerden esto, son los que causan las encefalitis, son los herpes simples, no los zóster. Esa es pregunta de prueba, ¿ya? La clínica subaguda tiene cierta predilección por los lóbulos temporales, por eso pueden debutar con las alucinaciones olfatorias, crisis parciales complejas, hernias del unco. 3 a 5% tienen líquidos que son normales al comienzo. Sin embargo, la PCR es bastante sensible, por eso está dentro del screening PCR encefalitis meningitis y es grave porque es capaz de necrosar el tejido que compromete, que por lo general son los lóbulos temporales. Perdón, voy a volver acá atrás. El diagnóstico, si yo tengo una meningoencefalitis a líquido claro, si es encefalitis, lo primero que tengo que pensar es en herpes. La PCR es altamente sensible al líquido, a pesar de lo cual hay otras cosas que nos van a hablar que es compatible con una encefalitis herpética. Existe un patrón de electroencefalograma, que son los PLETs, que son cierta arquitectura especial del electroencefalograma, que es típico de esta infección y que afecta a los lóbulos temporales. El escáner puede estar alterado en 40-60% y se ve sobre todo la hipodensidad en los lóbulos temporales, lo mismo que en las resonancias. Esto que está a la derecha son los PLED, ¿ya? Entonces, ante la duda, un electro también nos va a ayudar al diagnóstico, pero la PCR es sensible, tiene una sensibilidad y especificidad alta. Aún así no es 100%, ¿ya? Por lo tanto, si la sospecha es alta, uno la sigue tratando como una encefalitis herpética. Y el tratamiento es con aciclovir y uno calcula más o menos 3 ampollas en un adulto por peso adulto, son 3 ampollas, cada una de 250 cada 8 horas, ¿ya? Y se inicia ante la sospecha. O sea, acá tenemos un esquema de nuevo para que ante la sospecha uno pueda orientar el diagnóstico. Y si ustedes se fijan, la primera diferencia la va a hacer la clínica,
desde cómo se instaló el compromiso y la irritación de las meninges hasta el examen neurológico. El examen neurológico es fundamental porque son caminos aparte si hay alteración en el examen neurológico aparte de la alteración meningia o no. Esto se había desaparecido un poco, pero ha vuelto a aparecer. Creo que es más frecuente en poblaciones extranjeras. En Perú es bastante frecuente. No sé si por motivos de migración está apareciendo de nuevo, aunque en el sur la verdad es que es bien frecuente, es la neurocisticercosis. ¿Ya? Ahí está la fotito del típico quiste con el parásito en su interior. Las imágenes que también son bien características. Uno ve la lesión y adentro ve el parásito y pueden ser desde una lesión única hasta una siembra como aparece en el lado derecho. Pregunta que hago todos los años. ¿Cómo se adquiere la neurocisticercosis? ¿Cómo uno se contagia de la neurocisticercosis? ¿Hay alguien conectado? Profe, ¿Sí? por el consumo de carne como cerdo, creo que era. ¿Ya? ¿Alguien opina algo más? Ustedes somos tan poquitos. Ya, no, no se las voy a hacer difícil porque somos poquitos. Ya, todo el mundo responde que es por el consumo de carne. Acá les voy a enseñar otra cosa, que incluso hasta los internistas se equivocan. Bueno, ¿se acuerdan de esta parte? La neurocisticercosis es por comer caca, ¿ya? No es por comer carne. Yo se les voy a explicar por qué ustedes tienen el concepto que es por comer carne, porque la tenia uno la va a adquirir al comer la tenia. El gusano uno lo adquiere al comer carne contaminada, el gusano, la tenia. Y lo que llega al sistema nervioso central es lo que se elimina por las deposiciones de un agente que es portador de una tenia. Y cuando yo ingiero los quistes, cuando yo ingiero los agentes que se eliminaron por la deposición de otro ser humano, por ejemplo, que es el que tiene la tenia, que la adquirió comiendo carne contaminada, eso es lo que se va al cerebro. Por lo tanto, el modo de contagio es a través de la comida contaminada con fecas de animales o de personas portadoras de tenia. ¿Ya? Por lo tanto, si yo voy a un restaurante, el cocinero tiene una tenia y no se fue al baño, no se lavó bien las manos, me hizo la comida, aunque sea vegetariana, me puede dar una neurocisticercosis, porque lo que va al sistema nervioso central no es el gusano, va a ir el quiste, la tenia, va al intestino y se adquiere al comer la carne. ¿Ya? Entonces, acá cuando ven, lo veamos en el dibujito a la izquierda, ya tengo un chanchito. El chanchito en la carne tiene el cisticerco. La persona se come la carne. Con esa carne yo adquiero la tenia. Y la tenia va a eliminar huevos por la cacuca. Esa persona que está ahí infectada con tenia va a eliminar estos huevos. Y esos huevos, no la carne, es la que va al sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, la forma de contagio es a través de comer alimentos que estén contaminados con feca de personas o animales que tengan tenia, ¿ya? Me preguntó una vez un alumno buscándole como la milésima pata al gato de, pero ¿cómo? ¿No puede ser que yo lo adquiera por comer carne? Sí, yo le insistía que no, pero al final, dando una vuelta de cómo podría ser que yo me contagiara comiendo carne, es, si yo como carne contaminada de este chanchito, la carne contaminada va a generar una tenia en mí, un gusano, ¿ya? No va a irse al cerebro eso, no es neurocisticercosis, es tenia.
Yo voy a eliminar huevos por mis deposiciones. Y si yo no me lavo bien las manos y me como los huevos de la tenia, efectivamente, viéndolo, pero muy, muy rebuscadamente, podría decir que por haber comido carne me dio neurocisticercosis, pero en realidad es porque me comí los huevos de la tenia y no lavarme las manos. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, sí, profe, sí. ¿Sí? Ah, ya, qué Sí, bueno. me quedó mucho más claro. Ya, ahí traté de explicarse porque en realidad todos los años se equivocan en eso y es un concepto que tienen súper arraigado, pero la tenia es por la carne, lo otro es por no lavarse las manos. O sea, una persona vegetariana estricta puede tener una neurocisticercosis. ¿Ya? ¿Qué clínica puede dar? Puede, la clínica va a depender un poco, porque puede uno estar muchos años con el quiste en el tejido encefálico asintomático. ¿Cuándo va a dar más síntomas? Es cuando está muriendo el quiste, porque cuando muere el cisticerco se produce un edema alrededor del cisticerco, que es un edema, y ese edema puede ocluir el drenaje líquido cefalorraquídeo y producir una hidrocefalia o si está en la corteza, inflamar el cerebro y debutar, por ejemplo, como una crisis convulsiva, ¿ya? Hubo por muchos años una discusiones sobre si tratar o no tratar la neurocisticercosis, porque si en realidad los síntomas cuando llegaba el paciente era cuando el parásito estaba muriendo en el cerebro, cuál era el sentido de tratar, pero efectivamente la recomendación es tratar, ¿ya? Hay que tratarlo, aunque el edema se produzca en el proceso muerto, porque además uno no sabe hasta cuándo, cuánto va a ser el edema y si tiene algunas otras lesiones que uno no ha detectado en el cerebro del paciente. Acá está, acá en esta vemos unos quistes que son mucho más grandes, las típicas manchitas blancas pequeñitas o la siembra, que es como la más frecuente. Se puede ver edema alrededor, que es la muerte del quiste, la resonancia muy sensible, pero ya se puede ver en el esquema. La serología no se usa porque en general las lesiones son bien características y se puede usar albendazol y praziquantel y uno recomienda iniciar el tratamiento, ojalá con el paciente hospitalizado. ¿Por qué? Porque cuando uno da el albendazol o el praziquantel acelera la muerte del parásito, por lo tanto se produce una reacción inflamatoria que es mayor transitoriamente en el primer o el segundo día de tratamiento y eso podría hacer que el paciente tenga más clínica neurológica. ¿Ya? Entonces, por lo general y lo ideal es hacerlo la primera dosis hospitalizado y con corticoides, ¿ya? Y después seguir el tratamiento en casa. Hablo de lo ideal, o sea, todo el mundo bajo condiciones no propicias ha hecho el tratamiento ambulatorio con seguimiento, acompañamiento de la familia, todas las instrucciones y corticoides los primeros días. Resumen. Ay, espérense que acá bajo la cortina. Ahí sí. Síndrome meningio, Glasgow 15, sin focalidad. ¿Ya? ¿Eso qué es? Una meningitis. ¿Ya? Meningitis no se parte tratamiento empírico, pero es un paciente que se hospitaliza para manejo del dolor, se hacen los hemocultivos, se hace la punción lumbar y el escáner igual. Si tenemos líquido claro, se maneja sintomáticamente, si no se aísla gente. Meningoencefalitis, tratamiento desde el ingreso, incluso antes de la punción lumbar si es necesario. Ya eso se estudió harto porque muchas veces la limitante era la punción lumbar para iniciar tratamiento y 2, 3 o 4, 5 horas en la diferencia de inicio de un tratamiento en un herpes, por ejemplo, o neumococo, meningococo, va a hacer diferencia en la mortalidad y también va a hacer diferencia en la secuela. Por lo tanto, todas las meningoencefalitis parten inmediatamente con tratamiento empírico que incluye ceftriaxona, ciclovir y por lo general ampicilina o vancomicina. ¿Ya? Y además la dexametasona, se me había olvidado. La dexametasona también se incluye pensando en un cuadro inflamatorio en relación a no solo en relación a la encefalitis herpética, sino también la reacción inflamatoria en las meningitis bacterianas agudas, ya que esas son las que muchas veces producen esa fibrosis y esas compresiones de pares craneales, ¿ya? Entonces,
El tratamiento empírico inicial es corticoides, ceftriaxona, 2 gramos de B cada 12, la ampicilina de B, aciclovir. Y el paciente queda en aislamiento. Cuando es encefalitis, siempre queda en aislamiento. Si sale meningococo negativo y neumococo positivo, sale de aislamiento. El que requiere mantener aislamiento y tratamiento preventivo de los contactos es el meningococo. ¿Ya? Entonces, esos son datos así como bien prácticos en cuanto a la clínica, cómo actuar, cuáles son las posibilidades y cuáles son las urgencias. Y además con el concepto anatómico debajo de por qué una es urgencia, una meningitis es urgencia y la otra no. ¿Ya? Y ahí el detalle es que es meningoencefalitis. Súper. ¿Ya? Entonces, esto que les he contado son los conceptos importantes, ¿ya? Que tienen que diferenciar. Tienen que saber en quiénes tienen que hacer tratamiento preventivo, tienen que saber en quiénes tienen que aislar, tienen que saber cuándo es una urgencia, cuándo no, qué hacer si es encefalitis, no puedo hacer la PL, y si es solo meningitis y no tengo PL, es o no una urgencia en base a estos conceptos que son bien gruesos, pero sin embargo en la parte práctica les va a servir harto. Y vamos a hacer la segunda parte de la clase, que es la de esclerosis múltiple, ¿ya? Que yo tengo un especial afición, no afición, interés. Una de mis subespecialidades es las enfermedades autoinmunes del sistema nervioso central. Entre eso me dedico a esclerosis múltiple y soy médico junto a otros médicos, asesor de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile. ¿Ya? Por eso me motiva harto, porque creo que los médicos deben manejar un grado de sospecha, orientar al paciente que debe ser estudiado y además barrer un poco con estigmas, porque incluso la confunden mucho con la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, siendo que son enfermedades completamente distintas de pronóstico y manejo completamente distintos. ¿Están viendo ahí la presentación? Sí, profe, sí Sí se se ve. ve. Súper, ya. Vamos con esclerosis múltiple. Entonces vamos a ver cuándo sospecho, cuándo diagnostico, cuándo trato, con qué y para qué. ¿Ya? Esos son como los prácticos. Entonces, vimos sistema nervioso central, infecciosa, que nos queda. Y ahora vamos a hablar de inflamación. Dentro de la inflamación que no es infecciosa, están las enfermedades desmielinizantes, que no es lo mismo que dismielinizante, porque dismielinizantes son enfermedades en que la persona no forma mielina y son enfermedades que afectan la, a los niños, a los recién nacidos, ¿ya? Que nacen sin mielina. Acá las desmielinizantes son las enfermedades que el paciente que tiene en los axones su mielina normal la pierde, ¿ya? Y la esclerosis múltiple es la más común de estas enfermedades. Sin embargo, no es la única. Ustedes pueden ver en esta lista que no se la tienen que aprender, es solo para que tengan el concepto de que no es la única, que también existen las otras enfermedades como puede ser la neuromielitis óptica, puede ser la mielitis aguda recurrente. Está las enfermedades monofásicas como el ADEM, que es inflamación, pero solo una vez monofásica, no crónica como la esclerosis múltiple que va en brotes de inflamación. Y después las dismielinizantes hacia abajo también en una serie de enfermedades metabólicas, hereditarias y genéticas que son raras, pero son del recién nacido. Pero nos vamos a centrar nosotras en el que es más frecuente, comparte algunas características con algunas primas, que es la enfermedad de Devic que en el fondo neuritis, la enfermedad que tiene predominantemente neuritis óptica y mielitis, la enfermedad de Devic, y hoy día se han visto otros subgrupos. ¿Ya? Hay una encefalitis anti-MOG positiva que también se parece a la neuritis óptica.
Sin embargo, al principio o hace algunos años, no tantos, todas estas todavía estaban englobadas dentro de lo que era esclerosis múltiple como un subtipo. Y después se vio que eran enfermedades, si bien todas son autoinmunes, eran distintas y sobre todo era importante diferenciarlas por las respuestas a tratamientos, porque tienen tratamientos que son distintos. ¿En qué consiste la esclerosis múltiple? Esclerosis múltiple, placas blancas, placas de la sustancia blanca, ¿ya? Es una enfermedad cuya característica es tener estas placas que ustedes ven a la derecha, inflamatorias, desmielinizantes, que tienen localizaciones bien especiales en el cerebro, que es rodeando los vasos. Entonces se ven alrededor de los ventrículos del cuerpo calloso, se ve los nervios ópticos, que también son blancos, troncos se pueden ver en cerebelo y en la médula espinal, ¿ya? Las lesiones están en su etapa aguda, invadidas por células del sistema inmune y las inflamatorias, perdón, y estas lesiones inflamatorias después pasan a una etapa cicatrizal y quedan lo que se llama agujeros negros, que son cicatrices de estos procesos inflamatorios. Para que uno hable de esclerosis múltiple, tiene que haber recurrencia de esta inflamación, o sea, tiene que haber más de una zona del cerebro comprometida y tiene que haber más de un tiempo o más de una edad que tengan estas placas, ¿ya? Porque hablamos de cronicidad, ¿ya? No es lo mismo tener una respuesta autoinmune única post un cuadro infeccioso, por ejemplo, que hacer una enfermedad crónica, que sería el símil al lupus o la artritis reumatoide, que son las que son inflamatorias con otros blancos, pero que tienen recurrencia y por eso deben ser tratadas. Ahí en la flechita vemos dónde están estas manchitas blancas y estas son las famosas placas. Acá abajo se ve un fenómeno que es bien frecuente, que son los dedos de Dawson, que son estas lesiones en forma, con harta imaginación, de dedos perpendiculares al cuerpo calloso. Esos son muy característicos de la esclerosis múltiple. Acá vemos una lesión en el tronco, el cerebelo son blancos, tronco, y acá vemos también tronco, que son lugares que son bastante típicos. ¿Por qué es importante? Es importante porque esta enfermedad se ve en todas las partes del mundo. Sin embargo, en Chile es mucho menos frecuente que, por ejemplo, en países europeos. En países europeos tienen una incidencia de 80 a 120 casos por 100.000 habitantes. En Chile se estima que son alrededor de 12 casos por 100.000 habitantes, o sea, es mucho menos frecuente, ¿ya? Eh, y además la frecuencia es distinta según el lugar de Chile que hablemos. Existe mucha más frecuencia de esclerosis múltiple en el sur de Chile, Punta Arenas o más al sur. En algún minuto pensaban que era relacionado con la vitamina D. Ustedes ya saben que la baja vitamina D se relaciona con mayor cantidad de enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, uno decía ya, al estar al extremo sur, menos luz, más posibilidad de enfermedad autoinmune, y se separaron estadísticamente los dos factores, el genético, que es ser descendiente de europeos, con el factor luz y tiene mucho más potencial como factor de riesgo la descendencia. O sea, que en el sur exista mayor cantidad de esclerosis múltiple es porque la población en el sur de Chile tienen más ascendencia europea, que es donde tienen 10 veces o más frecuencia que en Chile. Las poblaciones autóctonas de Chile tienen mucho menos incidencia de esclerosis múltiple o incluso algunas son casi nulas, ¿ya? Entonces, sí, no es tan frecuente como en Europa, es menos frecuente, pero existe. ¿Cuántos pacientes en Chile? Estimamos alrededor de 3.500, ¿ya? ¿Y por qué es importante si no es tanto? Porque es una enfermedad inflamatoria que afecta y aparece en enfermedades en edades tempranas, ¿ya? O sea, en el grueso entre los 20 y los 60 años. Sin embargo, hay pacientes de 9 años que han sido diagnosticados. Hoy existe una especialidad que es la esclerosis múltiple infantil, ¿ya? Ha sido tanto el estudio y hallazgo precoz de la esclerosis múltiple que se han visto casos de niños con esclerosis múltiple. ¿Y por qué también es importante? Porque hoy en día se cuentan con herramientas terapéuticas que no son curativas, sin embargo, son capaces de frenar la enfermedad, ¿ya? Al igual que otras enfermedades autoinmunes, en que desde que partieron los monoclonales, por ejemplo, dentro de los grupos nuevos de fármacos,
cambió el pronóstico y la evolución de muchas enfermedades autoinmunes. Y esta enfermedad también tuvo un quiebre en su evolución. La evolución clásica dejaba como sin tratamiento de la esclerosis múltiple, se hablaba que más o menos a los 10 años el paciente iba a tener discapacidad. Hoy con pacientes tratados precozmente, desde el inicio de la enfermedad se ha visto que hay pacientes que llevan 30 años sin ninguna discapacidad, ¿ya? Entonces, es importante, afecta más a mujeres que hombres, es más frecuente el diagnóstico entre los 20 y 40, tiene también un impacto en la familia, en la parte laboral, eh, y a pesar de que no es tan frecuente como en Europa, el hecho de que existan tratamientos ya más precoces, se frene la enfermedad, hace que sea necesario que exista una sospecha diagnóstica. Y esa sospecha diagnóstica recae sobre cualquier médico que ve un paciente. ¿Y por qué? Porque como estas placas inflamatorias debutan en cualquier parte del sistema nervioso central, puede iniciarse con síntomas que son muy, muy variados. O sea, va a depender dónde está la placa inflamatoria, el síntoma que yo voy a tener. Si yo tengo una placa inflamatoria en el área motora, voy a tener una hemiparesia. Si yo la tengo en el nervio óptico, voy a debutar con un problema visual. Si la tengo en el cerebelo, puedo tener un cuadro de ataxia que se produce la ataxia, hasta una semana desaparece. Y así se va repitiendo, y lo malo es que después ya no desaparece, sino que va quedando secuela en el paciente si no es tratado. Esto ya lo habíamos hablado. Esto es lo que recién les estaba diciendo. ¿Ya? Para variar, también las primeras descripciones están a cargo de Charcot y habló clínicamente de nistagmo, temblor y lenguaje escandido. Tenía que ver sobre todo con la frecuencia de las lesiones de tronco, que son una de las localizaciones que tienen esta placa. Entonces, ¿cuándo debo sospechar una esclerosis múltiple? Si puede darme casi cualquier síntoma neurológico. Cuando tengo un defecto neurológico focal de más de 24 horas de duración, no se instala como el stroke, no tiene un perfil ictal brusco, sino que se instala lentamente, aunque antes de una semana, por eso se habla de aguda, pero no hiperaguda, no ictal. Por lo general se mantienen más de 24 horas los síntomas. Lo habitual es que dure una o algunas semanas, y al principio, sobre todo al principio, revierte completamente los síntomas después de un tiempo, ¿ya? Y los síntomas, como vimos, van a depender de qué lugar se localizó la inflamación. Por eso era muy frecuente que llegaran antiguamente, hoy día ya ha cambiado mucho, pacientes a la consulta con historia de 10 años de haber ido a distintos médicos y haber tenido estas hemiparesias transitorias, por haber tenido problemas para hablar, que era leve, transitorio, y pasaban como cuadros conversivos o como estrés, porque ya después cuando llegaban al médico ya no tenían el defecto neurológico, había sido subjetivo. Generalmente sí se ha asociado, las enfermedades autoinmunes pueden debutar o ser más frecuentes o de más mal pronóstico en relación al estrés, que empeora las respuestas autoinmunes. Entonces pasaban muchos por psiquiatras, por trastorno ansioso, algunos pasaban por varios oftalmólogos y eran neuritis óptica. Y hoy en día no, hoy en día ya se conoce más de la esclerosis múltiple, se sospecha más, y por lo general ante un defecto neurológico recurrente o un fenómeno neurológico con este perfil, con un defecto neurológico, incluso las neuritis ópticas, el mismo oftalmólogo lo debería a neurología, y la sospecha de esclerosis múltiple es GES y está cubierta por GES, ¿ya? Entonces, la neuritis óptica da dolor del ojo más con los movimientos, hay menos visión y sobre todo una pérdida del color. Por eso uno hace al paciente ver el color rojo con un ojo y el otro, y lo que puede haber es que lo vea más opaco con el ojo afectado. Si la lesión está en el tronco, podemos tener diplopia, nistagmo, parálisis oculomotora, oftalmoplegia internuclear. Puede haber una neuralgia al trigémino como debut, una parálisis facial periférica y también compromiso de pared bajo. En el cerebelo, lo habíamos dicho, la ataxia, mareo, dismetría, disartria, temblor, y también puede afectar la médula, ¿ya? Y cuando afecta la médula, me va a dar un síndrome medular
me puede dar un signo que es bien sugerente, que es el Lermite, que aparece en el dibujito de la derecha, que el paciente flexiona el cuello y siente una descarga eléctrica que recorre los brazos y las piernas. Eso se llama Lermites. Y también puede haber alteración de los esfínteres que está relacionado al síndrome medular, ¿ya? En las etapas ya más avanzadas de la enfermedad, la esclerosis múltiple remitente recurrente, que es la forma más frecuente, se pueden ver estos mismos signos y síntomas, pero que ya no van a ocurrir en brotes, sino que empiezan a ir avanzando de manera continua y eso es lo que uno habla de esclerosis progresiva, ya sea que haya empezado como progresiva o que después de muchos años de remitente recurrente se haga progresiva. Y se vio además que hay otros síntomas de la esclerosis múltiple que son muy limitantes para los pacientes, pero uno no tenía dónde ubicarlos, porque nosotros siempre pensamos que la esclerosis múltiple por año era la enfermedad de las placas, como les había contado hasta ahora. Y se empezó a estudiar el tejido sano del cerebro y se vio que en realidad el tejido que llamamos sano, el que no está en las placas, también tiene una inflamación, pero que es difusa. Y ahí entendimos de dónde venía la fatiga, los trastornos de ánimo, la alteración cognitiva, que si bien no es demencia, sí produce fallas atencionales que están relacionadas a la enfermedad, sobre todo la fatiga, ¿ya? Que es un signo que se encuentra de manera frecuente y que puede ser muy limitante, incluso más que, los daños focales neurológicos, ¿ya? Entonces, ahí cambió el concepto ya hace varios años, que ya es la enfermedad de la placa, pero también del cerebro, de la parte que no está inflamada, también tiene un grado de inflamación que puede ser independiente al número de las placas blancas. Y también después descubrimos otra cosa, esta clásicamente una enfermedad, como a uno se le ha enseñado en la universidad, de sustancia blanca. Si uno decía que afectaba a sustancia gris, le ponían un 1 y lo echaban para afuera. Bueno, hoy en día se sabe que es predominantemente de sustancia blanca, porque también hay lesiones que afectan la sustancia gris, ¿ya? Y eso lo descubrimos en la medida que tuvimos imágenes de mejor calidad, resonancias de mayor teslaje, en que se pueden visualizar pequeñas placas que también pueden afectar la sustancia gris, y también con el estudio de, de piezas anatómicas, ¿ya? Entonces, lo primero es una sospecha. Tengo una focalidad neurológica de instalación rápida, pero no ictal, que se instala y tiende a ceder espontáneamente en cosa de semanas o semanas. Y si uno pregunta bien al paciente, pudo haber tenido el mismo signo síntoma de la misma forma hace algún tiempo o haber tenido otro signo o síntoma de focalidad neurológica que remitió en algún minuto. Con eso yo debo sospechar, notificar y seguir con el flujograma. El flujograma dice que hay que derivarlo al hospital, a neurología, porque ahí está cubierta la resonancia. Si la derivación es muy lenta, la mayoría de los pacientes se hacen la resonancia por su por su cuenta y llegan ya con la resonancia hecha, lo que va a facilitar un poco el proceso diagnóstico, pero la garantía dice que ese paciente bajo sospecha tiene que ser visto en 60 días. Eso no siempre se condice con la realidad. El examen no existe como en otras enfermedades, por ejemplo, como vimos en la enfermedad periférica, que el gold estándar es una electromiografía. Acá no existe un examen que diga sí o no hay esclerosis múltiple, es el conjunto, los síntomas y signos, forma de presentación, las lesiones características en resonancia. Estas lesiones no se ven en el escáner, se ven en la resonancia, por eso en la imagen que se elige la resonancia. El líquido cefalorraquídeo, que sirve para descartar otras patologías, sobre todo infecciosas, que puedan simular este cuadro, y también puede aportarnos alteraciones que van a apoyar el diagnóstico, que no son requisitos, pero van a apoyar el diagnóstico. Y yo ya les había mencionado, las bandas oligoclonales y el índice IgG son marcadores de producción de autoanticuerpo en el sistema nervioso central. O sea, que no vienen de afuera de la sangre, que son producidos en el mismo sistema nervioso central, y esos van a apoyar en un alto grado esta sospecha diagnóstica. Antiguamente se pedían también potenciales evocados,
para poder complementar el estudio y el diagnóstico, porque el paciente podía tener algún defecto neurológico subclínico. Por eso se hacían los potenciales auditivos, los visuales y somatosensoriales. Y esto tenía que ver con que era muy exigente los criterios diagnósticos. Pedían una cantidad de 12 a 14 placas en distintas localizaciones, con más de un brote clínico, de hecho, para poder hacer el diagnóstico. Y hoy en día, desde ya hace varios años, se simplificó el diagnóstico, se comprobó que con los nuevos criterios diagnósticos no se cometen más errores diagnósticos en cuanto a sobrediagnosticar y se ganó, pero años en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, que también mejora el pronóstico y la evolución de los pacientes, la explicación de lo mismo. ¿Ya? Esto es lo mismo que les hablé, que es patología de sustancia blanca, gris y que lesiones difusas y focales. ¿Ya? Estas son acá están mostradas las lesiones corticales en piezas anatómicas abajo con el esquemita arriba. Y acá tenemos secuencias de resonancia que muestran dónde están las flechitas, las lesiones desmielinizantes que están en la corteza. ¿Ya? Y este es el concepto que nos ayuda a entender el por qué el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento precoz es importante. La enfermedad funciona así. Esto amarillito son los brotes, que son las activaciones inflamatorias en el cerebro. Entonces, yo parto la enfermedad con una inflamación, síntomas, revierten. De nuevo, síntomas, revierten. Y azulito es la discapacidad. Al comienzo no tengo ninguna discapacidad porque me estoy comiendo mi reserva funcional. Igual que en el pulmón o en el hígado, yo tengo muchas neuronas de sobra que puedo perder sin tener síntomas, pero una vez que me he comido esa reserva funcional, ya hasta pequeñas activaciones me van a ir dejando secuela neurológica, ¿ya? Y bajando, por ende, mi funcionalidad. Entonces, hace años se decía que como este tratamiento era un tratamiento caro, la idea era tratar cuando empezara la discapacidad. ¿Para qué uno iba a tratar si el paciente estaba con cero secuela neurológica? Hoy en día ese concepto se echó abajo y uno debe tratar desde el diagnóstico, ojalá antes de que el paciente tenga secuelas, para que no destruyamos las neuronas de reserva funcional y estemos más lejos de la discapacidad en el tiempo. Y esa teoría ha funcionado porque efectivamente en el seguimiento de los pacientes con tratamiento iniciado de manera precoz y con el mejor tratamiento según la evolución de la enfermedad, se ha visto que el cambio en cuanto a la aparición de discapacidad y la evolución es radicalmente distinto que los pacientes que no han sido tratados y que incluso los que se trataron más tardíamente. ¿Ya? Entonces hay que pensar que antes de que aparezca una secuela neurológica, la esclerosis ya lleva años generando pequeñas inflamaciones que pudieron ser asintomáticas y probablemente cuando empezamos a ver síntomas ya tenemos una historia y ya hemos perdido algunas neuronas. Y eso hace y apoya la urgencia de el inicio del tratamiento. En cuanto a la histología, bueno, es una enfermedad inflamatoria que va a hacer que se pierda la mielina de los axones del sistema nervioso central, pero después de esta inflamación recurrente ya voy a tener pérdida axonal, ¿ya? O sea, ya voy a tener muerte de los axones. Esto es el gráfico que muestra que si yo trato precozmente, mi secuela va a ser menor o incluso puedo hacer que no aparezcan secuelas, ¿ya? Estos son estudios, son paper, y esto es uno de los primeros, pensando en los medicamentos primera línea que existían, y ya era categórico con 2 años de diferencia la evolución de un paciente en relación a otro. ¿Lo vimos? Entonces, esto un poco va a graficar lo que yo les hablaba en cuanto a los criterios diagnósticos, que antes eran súper complejos, se hablaba de un número de placas, había que esperar 2 brotes clínicos, si uno no estaba seguro había que esperar un tercer brote clínico. Se agregaban los potenciales evocados por si había una alteración subclínica que no estábamos conociendo. Hoy en día lo que hay que hacer es demostrar que es una enfermedad crónica, o sea, que no es monofásica, o sea, que se prolonga en el tiempo y que afecta más de una parte del cerebro. Entonces se pide por lo menos
compromiso de 2 áreas del sistema nervioso central y por lo menos evidencia de que existan lesiones en 2 tiempos distintos, ¿ya? Que no hayan sido todas al mismo tiempo como hubiese sido en una demo. Y eso se puede lograr si yo, por ejemplo, ante el primer brote le hago una resonancia y tengo lesiones antiguas y nuevas, ya estoy cumpliendo con los criterios. Porque voy a tener en más de un lugar, voy a tener un solo brote. Con un solo brote ya puedo diagnosticar, no como antes que tenían que ser 2 categóricos. Y también puedo tener un solo brote, puedo tener lesiones que son todas del mismo tiempo, no antiguas y nuevas, pero si tengo bandas oligoclonales positivas, que es el reflejo de tener autoanticuerpos del sistema nervioso central, ya con eso, con un solo brote, puedo hacer el diagnóstico. ¿Ya? Y uno dice, pero pucha, qué distinto. Antes pedían un montón de requisitos, se ha hecho los estudios y con los primeros criterios y con esto, la sensibilidad al diagnóstico es el mismo. No hay más error diagnóstico. ¿Qué cambió al simplificar los criterios? Es que los pacientes se diagnostican antes, se tratan antes y cambió el curso de la enfermedad en relación a esta intervención. Estos eran los fenotipos clásicos, que uno hablaba remitente recurrente cuando empeoraba y mejoraba completamente el paciente hasta que pasaban los años y empezaba a quedar secuela. Después se hablaba de secundaria progresiva, cuando después de una etapa de remitente recurrente el paciente empezaba a progresar en su discapacidad. Existía la primaria progresiva, que desde el comienzo, sin brotes, estaba empeorando el estado neurológico del paciente. Y después la progresiva recurrente, que iba progresando, pero además tenía unas exacerbaciones agudas. Esta clasificación fue creada en el fondo por un tema académico, que uno se ordene, pero los sistemas dentro del organismo a veces no tienen el mismo orden y hoy día, si bien sirve ese concepto para ordenarse, sabemos que probablemente uno lo que hace que sea progresiva o no progresiva o primaria o secundaria es cuando yo detecto la enfermedad. O sea, si yo tengo una enfermedad que no me da muchos síntomas, es más probable que la detecte ya más cerca de una etapa progresiva y le pueda llamar primaria progresiva porque nunca vi los brotes. Pero se cree que es parte de lo mismo. Entonces, hoy día se dividen como formas remitentes y formas progresivas, ¿ya? Dependiendo de si tienen o no tienen brotes, si progresan o no progresan, ¿ya? Y se cree que esto es un parte de lo mismo, o sea, que esta forma progresiva primaria, como muestro acá, primaria progresiva abajo, es porque la diagnostiqué, pero yo tenía muchos años la enfermedad, solo que fue poco sintomática. Sin embargo, si fue más sintomática, puede detectarla en la etapa de remitente recurrente. Y esto se afirma también porque las primarias progresivas se diagnostican a edades más tarde. Y eso coincide con que probablemente esa persona ya tenía muchos años de enfermedad con pocos síntomas. Esto va un poquito a lo mismo. Entonces, primera ventana terapéutica, diagnóstico precoz e inicio precoz del tratamiento. Y segunda ventana terapéutica, tengo que ser capaz de darme cuenta cuando no está funcionando mi tratamiento y cambiarlo rápidamente. Hoy en día tenemos la ventaja de que tenemos un arsenal terapéutico de por lo menos 12 fármacos que están cubiertos entre GES y ley Ricarte Soto. Están por lo menos llegando un fármaco nuevo cada 1 o 2 años. eh, por lo tanto, no está la obligación de hace años en que no había cobertura o la cobertura era solo para los interferones que eran de primera línea. Hoy en día, en realidad, uno debe buscar el tratamiento que mejor se ajuste al paciente en cuanto a adherencia y en cuanto a facilidades y que también se ajuste a la enfermedad del paciente, porque si un paciente tiene una enfermedad poco sintomática, con pocos brotes, leve, puede ser que ande muy bien con medicamentos de primera línea. Pero si tengo una enfermedad agresiva, probablemente rápidamente, si no responde, voy a tener que cambiarlo de tratamiento. Y se habla de un paciente que está bien con su tratamiento cuando en los controles de resonancia no tiene nuevas lesiones, no tiene aumento de la discapacidad, que se mide con una escala que se llama EDSS, no tiene en su historia brotes clínicos, y se agrega un cuarto concepto que
que todavía no está estandarizado, pero se ha visto que también tiene relación con la progresión de la enfermedad, que es el volumen cerebral. La idea es que no haya más pérdida de volumen cerebral, pensando en este daño difuso, que el normal, que es esperable con la edad del paciente. Entonces, cuando tengo un paciente que cumple estos 4 criterios, yo sé, por lo menos los 3 primeros son fáciles de medir, yo sé que mi paciente está bien con el tratamiento que está haciendo, no necesito cambiarlo. Pero si no se están cumpliendo los criterios, existen escalas especiales que dicen fracaso terapéutico. Hay un score que es el de Río, que es este, pero también hay un score que se llama, que es el del grupo de Canadá. Y este score divide los tipos de brote, el aumento del EDSS y los cambios en resonancia. No se los tienen que saber de memoria, ¿ya? Pero sepan, habla de, según el tipo de brote, qué tipo de aumento en la discapacidad y qué tipo de lesiones tiene, los coloca en colores. Y si yo tengo uno en rojo, vean que acá uno de cualquiera de estos en rojo, eso implica que tengo que cambiar mi tratamiento. Si tengo 2 moderados, tengo que cambiar mi tratamiento. Si tengo 3 leves, tengo que cambiar mi tratamiento. ¿Ya? Entonces, hay pautas que ayudan uno a definir el fracaso terapéutico, pero cada vez es más exigente porque tenemos las herramientas. O sea, hace 20 años uno decía, bueno, démosle algo para que no progrese tan rápido. Hoy en día la meta es tremendamente ambiciosa. O sea, tenemos que frenar la enfermedad y eso es lo que uno espera, que no haya ninguna señal de actividad de la enfermedad. Y hoy en día ya estamos más ambiciosos y queremos que incluso el compromiso difuso del cerebro, no solo las placas, no aparezcan, sino que el compromiso difuso no aparezca, porque sabemos que esta atrofia, por ejemplo, este paciente tiene, si uno lo mira, claro, no tiene placas nuevas, tiene unos puntitos, todo lo mismo siempre, no tiene placas nuevas. Entonces uno si solo se queda en la placa diría, en la parte radiológica no ha tenido progresión, pero si uno va a mirar el cerebro, tiene más atrofia que la atrofia esperada por la edad. Entonces ahí sabemos que hay una actividad difusa todavía en el cerebro, e incluso esa actividad difusa uno puede detener la progresión con un tratamiento que sea óptimo. ¿Y por qué? Porque incluso síntomas leves tienden a interferir en las actividades de la vida diaria. Hoy día queremos un paciente funcional al 100%, ¿ya? Y la mayoría de las invalidez de los pacientes con esclerosis múltiple hoy día ya no se relacionan con causas físicas, tienen que ver más con la fatiga, ¿ya? Y con lo cognitivo, con las fallas atencionales, ¿ya? Entonces, lo que muestran estas tablitas tiene que ver con eso, que síntomas como fatiga, dificultad cognitiva van a tener un impacto importante en la calidad de vida. Ya no estamos hablando y solo pensando en que el paciente no esté en silla de ruedas. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos las herramientas para manejar bien a nuestros pacientes. ¿Ya? Entonces, acá habla de esto de no evidencia de progresión, que tiene que ver que no solamente no hayan más placas, más brotes y aumento de la discapacidad, sino que además la capacidad funcional del paciente, que puede ser afectada por otras cosas como la fatiga, se mantenga. Y ahí está el volumen cerebral. Y toda esta exigencia tiene que ver con esto. Este esquema ya tiene muchos años. La mayoría que están en el círculo en que estaban en estudio ya están en uso. Entonces, la cantidad de medicamentos que existen y los que están en estudio son muchos. Y estos tienen distintas características. Si nosotros nos íbamos, por ejemplo, al 1994, solo estaban los interferones y además no había acceso a los interferones. Eran caros, carísimos. Recién con el GES, cuando se inicia el GES, está el acceso a través de GES a los interferones. Y al mismo tiempo que se obtiene el tratamiento con interferones, que son inyectables o intramusculares o subcutáneos, empiezan a aparecer medicamentos orales como el fingolimod, el natalizumab, que es de colocación mensual, el alemtuzumab, que es de colocación anual, la teriflunomida, que es oral, el dimetilfumarato, que es oral, el interferón, que se coloca mensual, la cladibrina, que es oral y anual, el ocrelizumab, que es cada 6 meses. No se lo tienen que saber de memoria, pero tienen que saber que existen distintas formas
de tratamiento que tienen distinta eficacia y distinto perfil de seguridad, porque también eso uno tiene que saberlo y para eso existen medidas de seguridad para cada tratamiento que son bien estructuradas. ¿Ya? No es que uno dé un medicamento y veamos si hay un efecto adverso. Por lo general, todos los medicamentos se conocen si pueden generar efecto adverso y tienen una tabla que dice cada tanto hágale un hemograma, cada tanto hágale resonancia, si baja los linfocitos de esto, debe suspenderse el medicamento. Entonces hay que cumplir también con el seguimiento y el paciente tiene que saber a qué seguimiento necesita ser sometido, porque, por ejemplo, hay un medicamento que se coloca anual. Entonces uno dice, ya, súper fácil, yo vivo en una isla ahí perdida, en el fin del mundo, voy una vez al año al continente y me vuelvo a mi isla. Pero si yo no sé, puedo caer en la ignorancia de que ese medicamento, las medidas de seguridad son con exámenes de sangre todos los meses. ¿Ya? Entonces, toda esa información se tiene que poner sobre la mesa, ver qué tan agresiva es la enfermedad, característica del paciente, si quiere tener pronto guagua o más tarde guagua, si es hombre, si es mujer, si trabaja, no trabaja, si está cerca de un centro asistencial, si le tiene miedo a las agujas, si tiene depresión, por ejemplo, es menos recomendable los interferones. Y en base a eso, uno define el tratamiento y va guiando el tratamiento. No existe un medicamento único que sirva para todo y que sea el mejor. Todos van a depender de las características del paciente. Yo sé que hay ciertas características que hablan de una enfermedad más agresiva, sobre todo cuando son hombres, cuando tienen muchos brotes muy seguidos al comienzo, cuando desde el comienzo están quedando con secuelas, por ejemplo. Son cosas que dicen que es una enfermedad muy activa y tengo que elegir un medicamento que ojalá tenga una eficacia mayor. Pero por lo general esa eficacia mayor también tiene que ver con que voy a tener que tomar más medidas de seguridad. Y todo eso uno debe informarlo al paciente y en conjunto tomar las decisiones del mejor tratamiento para cada uno. Esto también habla de los factores pronósticos que ya se conocen. Acá en esta lista no están todos los medicamentos, de hecho son mucho más, pero este es un ejemplo para que vean que los tratamientos tienen distintas vías de administración. Tenemos los interferones que aparecen como unas inyecciones. Hay unas que son 3 veces a la semana y unas que son semanales. Ese que aparece acetato de glatiramab antes era todos los días, pero ahora el acetato que es el Copaxone, son inyecciones subcutáneas que son 3 veces a la semana. La teriflunomida es un comprimido al día. El dimetilfumarato es un comprimido en la mañana y uno en la noche. El natalizumab, una infusión hospitalizado mensual. El fingolimod, una pastilla al día. El alemtuzumab son 5 infusiones una vez al año. La cladribina son alrededor de 8 a 10 pastillas dependiendo del peso al año. El ocrelizumab son una infusión cada 6 meses. Y esto también para esquematizar un poco que tenemos todas las alternativas, pero todos tienen un perfil de seguridad y un seguimiento para prevenir reacciones adversas que son conocidas. Y por eso está estandarizado para cada tratamiento y se debe hacer. Acá están el ejemplo, como en la misma tabla anterior, de cómo monitorizar al paciente según el medicamento. Y van a ver que, por ejemplo, en los interferones, al comienzo uno hace pruebas hepáticas y hemograma y ya después de 6 meses casi no requiere seguimiento porque son medicamentos con una seguridad alta. Después vemos que la teriflunomida tiene exámenes mensuales hasta los 6 meses de sangre y tiene que partir con evaluación cardiológica. Acá no está escrito, pero también oftalmológica. El dimetilfumarato se va a hacer cada 3 meses. El natalizumab se van a hacer controles de sangre cada 6 imágenes anuales. El fingolimod se inicia hospitalizado para ver que no baje frecuencia cardíaca. Se tiene que evaluar dermatólogo y oftalmólogo y después hay un esquema de cada cuánto lo tiene que ver el oftalmólogo, exámenes de sangre e imágenes. Y lo mismo para los otros medicamentos. Ya existe un plan de manejo de los riesgos. Y en cuanto al embarazo, esto también es importante, el embarazo ya no hay contraindicación de embarazo, ni de número de hijos, ni de vía de parto en relación a la esclerosis múltiple. Ya antes, cuando no se sabía, habían dudas si empeoraba o no el pronóstico, si empeoraba o no la evolución de la enfermedad, y antes no se recomendaba tener hijos si uno tenía esclerosis múltiple. Hoy en día no es un problema, lo único sí que tienen que ser programados los embarazos porque yo tengo que tener por lo menos un año
sin actividad de la enfermedad con mi tratamiento para plantearme el embarazo, dado que se sabe que la evolución postparto va a depender mucho de que haya estado estable antes del embarazo la enfermedad, y también cada medicamento tiene un esquema de retiro antes del embarazo. Los interferones y el Copaxón no es necesario suspenderlo, ¿ya? De hecho, se puede, después del test positivo, se pueden suspender si es que es una enfermedad leve, si no se pueden mantener. La teriflunomida hay que suspenderla 2 años antes del embarazo o suspenderla y hacer un tratamiento con medicamentos para lavar la molécula. El dimetilfumarato no tiene ninguna contraindicación. El día antes de que uno quiera embarazarse lo puede dejar. El natalizumab ya se sabe que se puede usar durante el embarazo y se puede mantener los primeros 2 trimestres en las enfermedades más graves. El fingolimod se debe suspender por lo menos unos 6 meses, lo recomendable hoy día. Alemtuzumab, ojalá haber cumplido los primeros 2 años de tratamiento. El ocrelizumab con enfermedad estable se deja entre el tercer y sexto mes en que se trató con la última infusión en que puede el paciente intentar embarazo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, la verdad que no hay ningún tipo de restricción, y lo que uno desea es que no haya ningún tipo de secuela, y ahí el médico general va a tener un rol. Si ustedes sospechan, se puede diagnosticar. Si ustedes no lo sospechan, y el paciente se está 10 años paseando, va a perder 10 años la opción de tratamiento y de evitar una progresión de enfermedad. Y la reflexión que hacemos los que nos dedicamos a enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, que uno tiene súper metido en el cerebro que el tiempo es cerebro para el stroke, y sí lo es, o sea, no es que no lo sea, sí lo es. Por eso están los tiempos de trombolisis, las 3 horas, hasta cuando puede ser las 4,5, las 6 horas en la ventana extendida, etcétera. Pero aquí también, si bien no estamos hablando de horas, la diferencia en cuánto demoremos a iniciar un tratamiento también nos va a marcar un pronóstico de la enfermedad. ¿Ya? Y estos son materiales que se hizo con la corporación justamente para educar sobre la esclerosis múltiple y concientizar. Fue hace varios años ya, pero cada año se celebra en mayo el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y se ilumina la moneda por lo general con los colores de la corporación, y se hacen actividades de difusión para tomar conciencia de la existencia de la enfermedad y se mantengan, porque en algún momento se lograron la cobertura de los tratamientos, que se mantengan las coberturas de los tratamientos. ¿Ven? Super flat. ¿Ya? Así que eso sobre esclerosis múltiple. Yo les voy a subir las PPT de estas clases. Le voy a subir la PPT de la clase periférico. Ya tienen la grabación de la mitad de la clase periférico, que es la que no hicimos el día martes. ¿Alguna duda en este momento? Por mi parte, todo bien, profe. Sí, pobre. Yo, yo creo que están ahí aterrados con las pruebas que tienen los próximos días. Un poquito, sí. Ya, bueno. Puede ser que ahora no hayan tenido muchas dudas. No, nadie levantó la mano. Y que además son súper poquitos. Revisen la clase cuando ya hayan pasado las pruebas, sobre todo, y el día martes tenemos clase el día viernes, así que ahí si aparecen dudas las vamos a revisar, ¿ya? Ya, Ya, profe, profe. muchas Muchas gracias. gracias. Ya, que les vaya súper bien, cuídense, chao. Chao. Muchas Chao. gracias. Chao, que esté Chao, muy profe. bien.